Y la pregunta que surge es, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Por qué Wow, qué estoy acá? pregunta, ¿eh? Es la pregunta más sabia que uno puede hacerse. Siempre la plantean externa, ¿no? Como los grandes sabios de la antigüedad se preguntaban, ¿viste? Como si fuese que tenés que ser Aristóteles para hacerte esa pregunta. Y Ujú. esa pregunta se la hace un nene de 6 años. ¿No? O sea, Totalmente. está en Sí, el sí. software, está en el planteo básico, es como, Sí, viste, un sí. código que se activa. Y obviamente, en ese sentido, a medida que uno se va creciendo, esa respuesta tendría que ir de alguna manera mutando, porque eso lo va uno llenando en relación a las experiencias de vida, el conocimiento Ujú. y demás. Y ahí entra la educación, ahí entra obviamente el sistema mismo, muy despiadadamente, por eso yo muchas veces muestro un Sistema Yuval Noah perverso. Harari. Sí, exactamente, muestra un Yuval Noah Harari, que es un tipo que pertenece al foro de Davos, que escribe ingeniería social, que habla suelto de vientre justamente diciendo que la humanidad sobran muchos y que habría que eliminarlos y mantenerlos entretenidos y drogados con videojuegos y sexos hasta que la gente se vaya, ¿no? De alguna manera yendo con Anubis. Y también escribe cuentos para niños, en donde él mismo especifica que él escribe para niños para ayudarlos a entender quiénes son y por qué están acá. Y obviamente la respuesta es literalmente una doctrina copernicana, es una herida atrás de la otra de la psique que describe Sigmund Freud. La primera herida es que nos quitan del centro, la segunda es la de Darwin, lógicamente, la evolución, ¿no? Somos monos en una roca Ujú. voladora expandiéndose por el universo sin propósito, y sin saber de dónde venimos y quién carajo somos. Entonces, esas respuestas ya te las da el sistema para que, anticipándose a cuando ese niño comienza a hacer la pregunta inicial. Esa pregunta yo me la hice varias veces, la verdad que no recuerdo a los 6 7 años qué me respondí a mí mismo, pero lo que sí te puedo decir es que me la volví a hacer cuando simplemente me detuve a ver el billete de $1 y vi ahí la pirámide, Wow. ¿no? Con el Novus Ordo Seclorum, y tardé Sí, bastante sí. porque eso me vino a los 20 y pico, creo que fue después de ver el documental de Seigest, el 1, digamos, la Sí. versión uno de Seigest, donde hablaban de la Reserva Federal, donde hablaba de todo lo que tenía que ver con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Y todo eso. Y ahí me pregunté esto mismo que vos decís, ¿no? ¿En qué mundo estoy? O sea, ¿cómo es que operan los gobiernos? No sabía lo que era un atentado de falsa bandera, no sabía que se planificaban ese tipo de cosas en donde los gobiernos le importaba muy poco eliminar a su propia gente. Obviamente Ujú. hoy es una obviedad, pero a los 20 y pico de años, cuando vos venís en una etapa que el sistema conoce muy bien el desarrollo hormonal, entonces te pone ahí enfrente el alcohol, las fiestas, los boliches, las mujeres Tal o los cual. hombres, dependiendo, te pone todos elementos distractivos como para que vos no recapacites. Sí, A mí sí. se me dio por ver ese documental y bienvenido haya sido. Entonces yo comencé un poco a cuestionar el mundo a través de entender que la política, la economía, la religión y la ciencia estaban totalmente intervenidas y que no había ninguna laicidad, digamos, en términos de laico, y no había ningún tipo de cuestión orgánica, eran muy pocas y acotadas en donde se detectaba eso, el sistema iba a tratar de ir a cortar realmente el camino, ¿no? Desde un JFK con un balazo en la cabeza, varios balazos en realidad, Sí. hasta, bueno, gente que la ha pasado muy mal, lo han silenciado o lo han matado. Conocer la historia es de alguna manera saber de dónde venimos, ¿no? Y cómo Claro. hemos sido de alguna manera colonizados, no solamente territorialmente, sino en mente. Porque justamente una de las formas más efectivas, o sea, cuando alguien coloniza, obviamente no se retira en términos, si se quiere, socioculturales. Lo que hace a veces es retirarse para no llamar mala atención, se retira militarmente, pero lo militar termina quedando en la historia que te enseñan. La historia es una herramienta militar, se llama hoy en día, la entendemos y decimos, estamos viviendo una guerra de quinta generación, porque la información, esto, aquello, lo otro. Pará, ¿y qué? ¿La historia, el sistema educativo no es una quinta generación de guerra? Ujú. ¿No es que te están conquistando la mente también? Entonces digo, creo que lo que hacemos con estas charlas es al menos tratar de motivar
el hecho de no quedarse con la primera información que uno recibe en edades tan tempranas, donde sigue calando hondo el principio de autoridad. Por más que el profesor sea copado, sigue estando ahí el principio de autoridad, porque mientras que vos repitas, aprobás. Nosotros en el colegio somos repetidores, hagas o no hagas 2 veces el mismo año, sos un repetidor igual. Nosotros solemos decir acá en Argentina que alguien repite cuando tiene que cursar 2 veces segundo año de la secundaria. No, sos un repetidor igual, porque vos vas a repetir lo que te dicen, y por más que vos hagas un comentario alternativo y le lleves todas las fuentes, el tipo te va a decir sí, pero en el momento del examen yo te voy a hacer una pregunta, y si la respuesta no coincide con el programa, por más que vos tengas razón, te tengo que desaprobar. Te dan la respuesta de las preguntas que no te dejan formular, que no te dejan hacer. Es tal Claro, cual. es más o menos lo que decía Gastón Pauls ahí al principio, ¿no? El sistema te da las respuestas a las preguntas que todavía no te hiciste, básicamente. Y cuando te las haces, bueno, ahí viene el quilombo. El tema de la forma de la Tierra, para mí hoy en día lo considero de una importancia, astronómica, ¿no? Porque se cambió el término, antes se solía decir de proporciones bíblicas. Ahora se dice de proporciones astronómicas, ¿no? Considerando de que el espacio exterior tiene miles de millones de años y de años luz en expansión, y es lo más grande que hay. Entonces, ahora se cambia la religión por una nueva, que es la doctrina copernicana. Entonces, en términos astronómicos, es fundamental cuestionar la teoría copernicana, la doctrina copernicana. Porque, exactamente, porque incluso en términos propios de ellos, ¿no? Ellos, digo, en cuanto a la autoridad, si se quiere, científica con respecto a la cosmología. Recordemos que oficialmente todo lo que tiene que ver con el espacio exterior no es considerado física, en términos de que uno puede interactuar. Cuando se habla de astrofísica o se habla de cosmología, nadie puede ir a ese campo a experimentar. Se infiere por teorías y por cuestiones que supuestamente acá en Tierra tienen una cierta comprobación, entonces se extrapola y se considera que podemos sacar, ¿no? Conclusiones de lo que observamos. El cielo siempre es observado, no puede ser experimentado. Por eso la forma de la Tierra, cuando uno la experimenta acá en nuestro mundo, da que es plana. O sea, no hay caída de curvatura. Esta idea de que un griego vio un barco que desaparecía en el horizonte, en Alejandría, y entonces dijo, uy, el barco desaparece porque hay una curvatura, donde el griego ese no tenía ni siquiera un telescopio, lo vio a ojo, entonces no vio más de 4,5 kilómetros, y ve desaparecer una canoa, porque imagínate el barco de la época de los griegos. No dicen, no, vio desaparecer un barco militar crucero de 80 pisos. No, vio desaparecer capaz que un barco mercantil de pescador, ¿me entendés? Entonces vos decís, bueno, vamos a ponerlo a prueba. Y claro, cuando lo pones a prueba, el barco no desaparece. O sea, agarrás la cámara, haces así, pum, vuelve a aparecer, hasta que la resolución angular de esa cámara no le da más, y entonces tenés que agarrar una cámara más potente, pero siempre sigue estando. Desaparece por cuestiones ópticas, no por cuestiones geométricas. Entonces vos vas a Colonia, ves todo lo que es Buenos Aires, Puerto Madero, ¿no? Quiero decir, ves incluso parte de la costa de Colonia, de Quilmes, acá en Argentina, etcétera, etcétera. En términos geométricos, es muy fácil determinar que la Tierra es plana y está estacionaria. El sistema lo que hace es ponerte en una balanza un montón de cosas que están relacionadas con el cielo, como para que vos no te satisfaga estas 2 o 3 que necesitas para medir la curvatura terrestre. Ahora, lo más importante es en términos doctrinarios. O sea, ¿cuál es el sentido a nivel? Vos lo tenés que dividir. Acá la respuesta es muy personalizada, pero quiero decir, una forma interesante de abordar el tema del por qué es dividirlo, ¿no? En estos 4 cuadrantes que de alguna manera dominan o orientan a las sociedades. Lo habla muy bien los muchachos de nuestros amigos y colegas de Cuadrantes, donde está metido el sociólogo Rafa, pero que es más o menos decir, bueno, pará, cuando vos me decís en qué les sirve, para qué me mentirían, bueno, ¿para qué te mentirían? Obviamente es una respuesta muy madura, una pregunta inmadura, ¿no? Porque estamos hablando de que el mundo de por sí es una mentira.
la gente totalmente. que gobierna el mundo. O sea, ¿por qué me van a mentir en la política? ¿Por qué me van a mentir en el fútbol? ¿Por qué me van a mentir? O sea, me Para parece ellos es que la regla, para ellos es la regla mentirnos. esa es la frase, es la regla, no es la excepción. Ahora, lo Exactamente. interesante es que el mundo natural no miente, porque justamente el juez es la naturaleza. Entonces, la naturaleza no puede que aparezca una curva cuando no la hay. Por eso la canción de Gustavo Cordera dice, ¿no? Lo verdadero se muestra, no tiene que ser defendido. Yo no te puedo defender que no hay curvatura terrestre, si no hay Mirá vos, curvatura terrestre. Yo no te puedo defender que la Tierra está quieta, si es lo que vos sentís. mirá vos. Ahora, vos, como no me podés demostrar y porque los sentidos de todos nosotros nos dicen que la Tierra es plana y estacionaria, vos tenés que hacer un corpus de la puta madre para convencerme que mis sentidos me Sí, engañan sí. Sí, y sí, para sí. convencerme lo que no es verdadero, que es que la Tierra es Totalmente. una esfera girando alrededor del Sol. Porque nuestros sentidos nos dicen que lo que se mueve es lo que se mueve arriba del cielo, obviamente. Después la ciencia lo puso a prueba con el mecanismo para ver si nuestros sentidos estaban bien calibrados o no bien calibrados, y la ciencia se llevó un buen cachetazo, sobre todo con aquel famoso experimento de Michelson-Morley, donde se detecta que la Tierra está quieta. Lo que pasa es que la respuesta que quisieron abordar era que el éter no existía. No me quiero poner técnico, pero a lo que voy es Dale, la dale. importancia que le dan es muy grande porque la podés medir en la cantidad de recursos que se gastan diariamente para sostener la mentira de una Tierra esférica. Y O sea, bueno, la NASA sola gasta 70 millones de dólares por día. Que cuando vos vas viendo lo que se propone desde ese lado, vos decís, es una cantidad de dinero abismal que obviamente financia cosas de manera también indirectas, ¿no? Hoy la NASA no podría cerrar por más que la Tierra fuese plana porque Estados Unidos entra en un crash económico. Se quedan 10.000 familias sin laburo de la noche a la mañana, ¿entendés? Porque el sí, que sí, barre sí. la NASA, el que pone el tornillito, el que programa la computadora, el que trabaja en la parte de Sí, sí. tráfico aéreo de la NASA, o sea, la NASA no se dedica solamente a cuestiones aeroespaciales, pero donde más plata hay, donde más se miente, donde está esta zanahoria, si Ujú. se quiere, del mesianismo salvador, porque vamos a ir a Marte, vamos a conquistar Bueno. mundo, ¿no? Hay toda una Sí, cuestión sí. arquetípica ¿no? Como te muestran en Truman Show, que el tipo se termina Sí, sí. chocando contra la pared, ¿no? De la Antártida, entre comillas. Entonces, Tocaste ahí, sí. juega Tocaste mucho ahí. con eso, Sí, sí. entonces la gente paga por un deseo, Sí, sí, sí. financian los deseos de la gente, las ilusiones de la gente financia. Y cuando vos financiás ilusiones, podés estar eternamente, de alguna manera, mintiéndole a la gente, porque la gente quiere que le den ese entretenimiento. Lo Tal están cual, tal pidiendo. cual. Lo Tal están cual, pidiendo. Iru. Mucho, que es este famoso personaje de Elon Musk que está vendiendo eso que vos decís. Viaje a Marte. ¿Él también nos está vendiendo pescado podrido, crees vos? Bueno, claro, yo no sé a qué me gusta porque veo que estás metiéndote de a poco en esta temática. Acá es algo que hemos abordado muchísimo. Elon, el hijo de la luz, Elon significa eso. Elon Musk, obviamente que es un personaje que, bueno, en términos como empresario es muy cuestionado porque prácticamente si no hubiese sido por el gobierno norteamericano, la empresa Tesla ya se hubiese fundido 3 veces. La empresa PayPal se la tuvo que dar a otro. SpaceX vive porque lo financia el gobierno norteamericano. No, no es que el tipo es un exitoso y que saca plata de vender sus. No, 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 ese tipo, en términos económicos, Elon Musk, la verdad que es un empresario que si no estuviese la parte, ¿no? De lo que sería los contratos con los gobiernos, no llega ni a la esquina, Ajá. básicamente. Pero bueno, el sistema lo necesita, la NASA lo necesita para de alguna manera dividir un poco las responsabilidades en una época donde uno puede cuestionar mucho a estas instituciones, entonces hay estrategias superiores de por sí para los cuales tiene que existir. Todo el tema del Neuralink, o sea, no todo el tema del transhumanismo, todo el tema de la inteligencia artificial, la robótica, todo lo que viene de alguna manera a ser la cuarta herida de la psique, ¿no? En esta situación de la inteligencia artificial y la robótica, hacen que vos como ser humano te sientas más inservible todavía que lo Tal que cual. propone la propia doctrina copernicana. Entonces, en ese sentido, Elon Musk dentro de la Matrix, es un agente necesario. Es un agente necesario para sostener la zanahoria lejana. Obviamente los robots los fabrica, sí.
¿el taxi que se autoconduce va a estar ahí desempleando a los taxistas? Sí. El Neuralink se conecta a la interfaz cerebro-chip, sí. Ahora, lo único que no hace de verdad es el espacio exterior. Nunca se subió ni siquiera a su propia nave, Elon Musk. No Mirá, consumió ni su propia, o sea, ni siquiera es verdad. quiso ver cómo se veía el planeta desde afuera, que es supuestamente lo más grandioso del mundo. Bill Gates tampoco, cuando le preguntaron qué opinaba de Elon Musk y los viajes espaciales, dijo, no, a mí esas cosas no me interesan, me parece un juego de niño. Debo decir, pero escúchame, si es la Mirá, salvación de la humanidad, si no existe el espacio exterior, prácticamente estamos terminados. Y empezás a ver toda la fantasía de la Voyager y las naves que se mandan. Incluso le preguntaron una vez a un astronauta, ¿a quién le cambió la vida a la humanidad todo el dinero que se gastó para ir a la Luna? Que después nunca volvieron a ir y fueron 4 tipos a jugar al golf y no sí, sabían sí, ni qué responder el astronauta. Lo único que respondía era, no, bueno, lo que nosotros queremos hacer es generar nuevos sueños en los niños para que esos niños cuando sean adultos crezcan con nuevas ideas. Viste, vos decís, bueno, pero tiene un montón de formas de generar historias épicas para ayudar a la humanidad. Sacarlos en el espacio exterior, hace 60, 70 años que estamos en la carrera espacial y no sumamos nada, muchacho. O sea, yo te digo que hacer nada, un hospital, nada, darle nada, agua a gente que no tiene nada. acceso ni a cloaca, podría llegar a ser una prioridad un poquito más interesante que prometerme que vamos a ir a Marte cuando todavía ni siquiera podés volver a la Luna, ¿no? Más allá de que nunca fueron, pero en la historia, digo, de la generalidad. Incluso, ya te digo, Elon Musk es un personaje muy misterioso, donde su madre era ocultista, su madre es Mirá, ocultista en justo Hollywood, o te iba sea, a podés preguntar, buscarlo ahí, podés ver toda la mirá, simbología, justo muy te iba a preguntar ligada si era a la, oscuro. a la gran hechicería, la madre es Mirá, un personaje oscurísimo, oscurísimo. Entonces está ahí con Alito, obviamente, por eso está donde está, y por eso maneja lo que maneja. George Lamaitre, el de la sí, expansión del universo, que es justamente un eclesiástico, es un tipo que venía del Vaticano, era belga, pertenecía a una orden católica y demás, entonces el padre de la teoría del Big Bang, o el creador de la teoría del Big Bang, es del Vaticano, igual que lo ha sido Kepler, igual que lo ha sido Copérnico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el modelo de que nosotros vivimos en una esfera, lo creó la iglesia, que también creó el mire, modelo astroteológico, si se quiere, ¿no? De Jesús y sus 12 símbolos zodiacales. Entonces ellos manejan el cosmos, entre comillas, de forma educativa y simbólica, ellos te interpretan el cosmos, desde lo religioso, desde lo científico. La Antártida es la gran incógnita, obviamente, en el mapa en la proyección de Gleason, más allá del mapa o no, obviamente la Antártida, wow. ¿no? Es lo que bordea todo el perímetro de nuestro plano de existencia. Toda la documentación oficial de todas las trabas burocráticas que hay para ir a la Antártida, en el Claro, sentido de que, bueno, no hay realmente, sí hay turismo en la Antártida. Sí, vos te podés contratar un crucero, podés ¿cuánto ir en un sale? avión. No, más allá del precio, digo, pero puedes ir en un avión y te llevan a una base en donde se lleva a cabo esta famosa carrera todos los años, o vas con Sí, el buquecito, vas con el barquito y paseás por la costa de la Antártida y te sacás fotos con los pingüinos y demás. El tema que es, lo que es verdad, es que vos no podés ir como libre explorador a la Antártida. Vos a la mirá vos. Antártida, más allá de que te tienen que dar permisos, no cuando vas con turismo, porque cuando vas con turismo, obviamente está de alguna manera gestionado por la empresa que ya está arreglada con los gobiernos. Entonces se hacen cargo de la persona, del turista, se hace cargo la empresa, Sí, y la sí. empresa tiene un área determinada donde el turista se puede mover, o no puedes salir e irte. ¿Me explico? Primero porque las condiciones climáticas de este mundo están hechas aparentemente para que nadie se escape para ningún lado de forma física. Para arriba no puedes ir, para abajo no puedes ir, para los costados tampoco, y Y por lo tanto, si te llegás a escapar de esas fronteras donde te dejan salir, capaz que ni volvés. no, ni hablar, pero quiero decir esto, en términos, ¿no? En esos cuadrantes, o lo podemos incluso extender a un par más, pero quiero decir, en términos naturales, parece que hay límites. Y obviamente, claro, en esa idea ¿no? de prometeica, yo quiero superar a la creación, yo soy superior a la creación, no puedo tener límites. La imaginación no tiene límites y el plano físico tampoco. Y es más, voy a superar a la muerte y me voy a hacer transhumano y me van a transformar la conciencia. Y yo que hice un cohete a la luna, más allá que no llegó,
¿cómo no voy a poder excavar más de 12 kilómetros? Y no, se rompieron todas las máquinas. 12 kilómetros, el 0,02% de los supuestos 6.000 kilómetros de diámetro. Bueno, me voy para arriba. ¿Cómo no voy para arriba? No. 120 kilómetros, 200 kilómetros es lo máximo que sube un cohete que ni siquiera lleva gente. Puta madre, bueno, me voy para los costados. Y no, te congelás. O sea, literalmente, en la Antártida te congelás. Hay gente que, desde mi punto de vista, promociona ideas, así como antes se promocionaban ideas de que existían los reinos de los cielos, físicamente, no Sí. arquetípicamente. Hay gente que hoy en día intenta encajar, hay gente que lo hace a voluntad, o sea, inventa historias porque les trae vistas, etcétera, etcétera. Otros que tienen una cuestión más original y verdadera, son personas que tal vez venían del mundo católico o religioso, o venían del mundo ufológico y quieren adaptar esa cuestión de antes me iban a llevar los pleiadianos a las Pléyades y ahora me llevan los nazis más allá de la Antártida. Entonces hay continente, hay esto, aquello, lo otro, pero todo lo hacen desde el sillón de su casa en alguna ciudad que cualquiera puede ir a visitarlo. Entonces, bueno, andate a la Antártida, cruza, andate más allá de ese territorio y hace un live stream desde allá. Y yo ahí te paso a creer. Claro. Por lo que voy. Entonces, Sí, ¿hay sí. términos naturales? ¿Hay límites naturales? Sí. ¿Hay límites burocráticos? Sí. Bajen los archivos de si uno quiere ir como libre explorador, lo que puede hacer, las multas que hay hasta por simplemente pisar una flor en algún valle deshielado en ciertas épocas. Y después hay una cuestión como la que vos decís. Vos no podés salir de tu casa sin el DNI, no podés salir de tu país sin el pasaporte. Nadie puede agarrar un barco y darle derecho y llegar al borde, o agarrar un avión y darle derecho, no, te interceptan. Ya el sistema está muy controlado. Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.